Vamos a trabajar hoy día un tema que es novedoso. O sea, en realidad, con este modelo antiguo, pues en el 90% de casos no hay audiencias, todos son sumarios. Podríamos decir que solo hay dos: terminación anticipada del proceso, pero que es como el nuevo código, y beneficios penitenciarios, ¿no? En solo las de juicio oral, pero que son diferentes a lo que vamos a hablar ahora. En realidad, el tema de hoy día tiene que ver con qué hacemos cuando se emite un auto o una sentencia y no estamos de acuerdo con ello. Por lo tanto, vamos a plantear un recurso, tenemos que saber argumentar, elaborar los agravios, y el asunto es qué vamos a hacer en la audiencia de segunda instancia. De eso vamos a conversar un poco, y como siempre hay que empezar de menos a más. Les vamos a las 8, les vamos a entregar un caso caso simple. Vamos a repartir varios casos para que podamos dividir el salón. En la mitad van a ser fiscales, la mitad van a ser defensores, y entonces se supone que ahí va a haber una resolución del juez, un auto. Va a estar también el requerimiento, o sea, un requerimiento, un pedido del fiscal, la resolución del juez, y la idea es que siempre va a ser en contra de alguien, él tiene que plantear el recurso. Entonces se entiende que acá los que van a ser de abogados defensores van a plantear los recursos. Entonces primero leen individualmente el caso, vamos a armar grupos y van a armar un recurso, conversando. Y después acá en audiencia me lo van a plantear. Los que son fiscales, que han hecho el pedido, después le han dado la razón, lo van a leer, y se supone que se van a preparar también para saber cuáles van a ser las argumentaciones que van a plantear los que hacen el recurso. Eso en cuanto al tema del auto. Después se les va a escanear una sentencia de 30 páginas. Las sentencias no son cortas, es una sentencia con el nuevo Código Procesal Penal, y más o menos tiene que ver con las que ustedes ya conocen. O sea, hay información sobre elementos probatorios, fundamentos fácticos, jurídicos, valoración de pruebas, y entonces la idea es que eso les va a llegar a su correo, lo van a revisar con calma, traten de imprimirlo, y la otra semana la idea es que la mitad sean fiscales, la mitad sean defensores, y vamos a hacer ahí una audiencia de apelación de sentencia. La diferencia entre lo que pasa hoy día con el nuevo Código Procesal Penal es que en la apelación de sentencias con el nuevo código se puede ofrecer pruebas, y ahí hay un cambio sustancial. Pero vamos a arrancar por lo más fácil, por la apelación de auto, ¿ya? Vamos a hablar un poco sobre la regulación que hay en el Código Procesal Penal sobre la apelación de auto. Igual que en las sesiones anteriores, cuando ustedes quieren, intervienen, hacen preguntas para tratar de dar alguna explicación, ¿ok? Si quieren dar un comentario, también háganlo, porque la idea es que aprovechemos estos espacios para que haya una suma de conocimientos y nadie se quede con ninguna duda. Ese es el asunto, ¿ok? ¿Listo? Entonces, apelación de auto, ¿no? Primero, tenemos, decíamos la fecha anterior, muchas audiencias previas al juicio oral, muchas. Entonces, ¿cómo se van a resolver estas? Se van a resolver con autos, excepto la terminación anticipada del proceso. La terminación anticipada del proceso, si es que es aprobada, se tiene que dictar una sentencia, ¿no? Si es que es desaprobada, va a haber un auto. Entonces, ahí también jugaríamos con este mismo procedimiento, ¿ok? ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la apelación de autos. Por ejemplo, si resuelven una prisión preventiva y se entiende que no va a satisfacer la pretensión de ustedes, van a plantear un recurso de apelación, ¿no? Van a plantear un recurso de apelación. Igual que en el viejo modelo, el recurso de apelación establece la competencia del órgano de segunda instancia. O sea, lo normal es que la sala o quien actúe en segunda instancia, los poderes que tiene están en función a lo que es materia del recurso. O sea, no pueden resolver más allá del recurso, salvo que haya una nulidad absoluta. En el artículo 150 del Código Procesal Penal tenemos ahí una descripción de cuando estamos frente a nulidades absolutas, a continuación cuando hay nulidades relativas, y bueno, la idea es esa, ¿no? La idea es que entonces yo planteo un recurso y la sala no puede ir más allá de lo que es materia del recurso, ¿ok? Entonces, los derechos no son absolutos. Cuando hablamos del derecho a la instancia plural, si se trata de una apelación y yo no sé hacer el recurso escrito, me lo van a declarar inadmisible. O sea,
para ganar derecho a estar en la audiencia, hay que identificar bien cuáles son los agravios que hay en la sentencia y hay que especificar, tanto fáctica como jurídicamente. Tú no puedes decir, bueno, acá hay una infracción a la Constitución y por eso apelo, porque si tú no bajas a la tierra y no aterrizas, entonces se lo van a declarar inadmisible. O sea, las fundamentaciones no son genéricas. Es más, el juez, que es ante quien tú vas a plantear el recurso, te lo puede conceder, pero la segunda instancia tiene la obligación también de controlar la admisibilidad o no del recurso, o sea, igual te lo puede declarar inadmisible. O sea, esto es muy importante, amigos. Acuérdense que el tema de los recursos tiene un giro radical desde el año 2001 hasta la fecha, porque con el tema de la proscripción de la reformatio imperius, con el tema del efecto extensivo del recurso, o sea, si varios están en la misma situación jurídica y solamente alguno impugna y beneficia a esa persona, entonces hay un efecto extensivo del recurso, ¿no? Ahí se ha producido un caso de un fiscal, por ejemplo, o de este es un caso de principio de oportunidad contra un funcionario público, no procede, pues, ¿no? Principio de oportunidad contra funcionario público, artículo 2 del Código Procesal Penal, cuando hay interés público, alarma social, no lo hay. Si el imputado es un funcionario público, en principio uno puede pensar que jamás procedería, pero habría que ver de repente si hay un cambio de ley por un tema de error, ¿no? Un desconocimiento. Y bueno, el asunto está que eso es lo que ha pasado, porque el principio de oportunidad, por un lado, cuando la acción penal está en manos del Ministerio Público, o sea, todavía no ha formalizado la investigación preparatoria, él solo lo puede archivar. Pero si ya se formalizó la investigación preparatoria, puede ser también en ese interín con aprobación judicial. En este caso, se entiende que hubo un principio de oportunidad, el fiscal y el juez estuvieron de acuerdo en que se aplique por un tema de abuso de autoridad, la pena no es muy alta, entonces de 1 a 3 años, entonces el mínimo legal por debajo de 2, o sea, cumplía con ese tema, y entonces el asunto está que terminaron comprendidos las dos personas por prevaricar, tanto el juez como el fiscal, porque estaban aplicando el principio de oportunidad en este tema. Entonces, ¿qué pasa? Había un cambio de normas, han invocado temas de conocimiento, que no han actuado de mala fe, porque el delito es doloso, ¿no? Y además de que eran jueces provisionales, o sea, en realidad construyeron una historia interesante y al final el único que planteó el recurso fue el juez, no planteó el recurso el fiscal, pero los dos estaban en la misma situación jurídica. Entonces, si el juez venía condenado en primera instancia, apelan, va a segunda instancia, y entonces el argumento es que en todo caso hay duda ahí, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el fiscal cuya responsabilidad era igual que la del juez? No correspondía y sin embargo estuvo de acuerdo en dejar el ejercicio de la acción penal. Entonces, ese es el tema del efecto extensivo del recurso, ¿ok? Eso a partir del año 2001, modificándose el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, y todas esas reformas han sido de tránsito al Código Procesal Penal. Hoy también lo tenemos en el Código Procesal Penal. Y lo más exigente de todo es el tema de la especificación en los recursos, ¿ok? Eso es fundamental. Yo no puedo hoy día omitir un agravio en el recurso y después ir a la sala y querer plantear ese agravio que no fue autorizado por el juez. ¿Por qué? Porque se supone que el proceso es bilateral y por lo tanto la otra parte, cuando va a la audiencia en segunda instancia, tiene que saber para qué va. ¿Y cómo sabe para qué va? ¿Por qué autorizó el recurso el juez de la investigación preparatoria? Por tales temas. Eso es lo que vamos a discutir en segunda instancia. ¿Me entienden? O sea, si se va a ejercer el contradictorio, entonces cualquier información que se produzca tiene que correrse traslado a la otra parte, porque ¿qué se necesita? Tiempo para plazo razonable e información para saber qué va a contradecir, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Ok, si tú en el momento no haces bien el recurso, es lamentable, ya fui. En segunda instancia se va a limitar a lo que autorizaron como recurso, ¿ok? Igual que en lo civil, lo que pasa es que muchas veces
Hemos trabajado solo en penal, no ha habido esa clase de exigencias, pero hoy día sí la cosa es radical. Todos los días en la Corte Suprema, en tema de casaciones, por ejemplo, se califican las casaciones, a ver si está bien concedido el recurso o no, y creo que el 90% por lo menos se declaran inadmisibles. Entonces se plantean cosas genéricas, no se especifica, se cree que se está en el viejo modelo, en una página quieren argumentar una serie de cosas, no conocen, no han leído el código, no saben que todo es tasado, o sea, ¿por qué? Por infracción a normas procesales, normas materiales, por infracción a indebida aplicación de la ley, porque quieres establecer una doctrina jurisprudencial. ¿Cuál? ¿Cuál hay y cuál es la que tú quieres establecer? No se invoca, conclusión, es genérico y entonces es inadmisible. Y ahora, cualquier caso no llega tampoco en casación a la Suprema, ¿no? Tiene que haber un mínimo legal que supere los 6 años para empezar. ¿Ok? O sea, todo es totalmente diferente. Vamos a entrar entonces a este tema, ¿ya? Protocolo de audiencia de apelación de autos. O sea, un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a seguir? Eso es lo que significa el protocolo, ¿no? Entonces, se supone que se expide un auto. Los autos se supone que la mayoría van a ser producto de una audiencia. Digo la mayoría porque también hay otros que son escritos. Como cuáles, por ejemplo, cuando se trata de búsqueda y restricción de derechos, ¿no? Búsqueda y restricción de derechos, por ejemplo, los allanamientos, ¿no? Los allanamientos no le vamos a avisar a la persona que queremos ingresar al inmueble, porque se supone que sacan todas las cosas ilícitas que hay dentro del inmueble, ¿no? Las incautaciones, por ejemplo, las confirmaciones de incautaciones. Entonces, eso es lo que hay que ver. La regla general es que en las audiencias, en todos los casos se requiere audiencia, y la excepción es que si la audiencia torna ineficaz la petición, entonces se hace por escrito y solo toma conocimiento por ahora el juez, y después cuando se ejecuta se notifica a la otra parte que puede aplicar el medio impugnatorio. Conclusión: se supone que ya se concedió la apelación, sea una forma o sea otra, y el caso llega a la sala de apelaciones. ¿Qué es lo primero que la sala de apelaciones tiene que hacer? Cuando el caso llega ahí, tiene que correrse traslado, ¿no? Correrse traslado de esta fundamentación a todas las partes, para que se preparen para la audiencia. 5 días establece la ley, ¿no? Se corre el traslado. Si no, estaríamos incurriendo en una causal de nulidad, ¿no? Empezamos con eso entonces. Bueno, entonces se cumple el plazo y ya verá cada parte cómo es que plantea sus argumentaciones, y entonces ahí la sala lo que va a ver es la admisibilidad o no de ese recurso. Por ejemplo, aparte de lo que hemos dicho, ¿qué podría tomar en cuenta? El plazo para plantear el recurso. El plazo para plantear el recurso. Que se equivoque la persona y no cumpla con el plazo. ¿Qué va a pasar? Es más, por ejemplo, hay audiencias donde la resolución es oral y el recurso también debe ser. Entonces, como la audiencia de tutela de derecho. Entonces, se supone que ante el juez de la investigación preparatoria, quien considere que se ha afectado algún derecho del artículo 71 del Código Procesal Penal, o sea, estamos hablando de derecho a abogado, derecho a que no se le coaccione para la toma de declaraciones, a que se pueda comunicar con un tercero, a que se presuma su inocencia, en fin, y también que se pueda excluir prueba ilícita. Quien considere que se ha afectado alguno de estos derechos, solo estos derechos, porque es residual. Si se trata de otro, habría que ver específicamente cuál es la audiencia que lo protege. Entonces yo pido mi audiencia de tutela de derecho, traslado al fiscal, el fiscal se opondrá y dirá, bueno, ¿sabe qué? Está cuestionando que no se le ha notificado, por ejemplo, del señalamiento del perito. Claro, al comienzo no se pudo, pero después sí se hizo, ha presentado su perito de parte, ha cuestionado, ha tachado también al perito. O sea, conclusión, el juez declarará infundada seguramente esta tutela de derecho por recorte al derecho de defensa. Entonces, el juez le va a preguntar al señor abogado, ¿está de acuerdo con la resolución o va a plantear un recurso? Si él te dice
lo voy a hacer por escrito, el juez simplemente dice, siendo la hora tal, del día tal, terminó la audiencia. Cuando lo ponga por escrito el defensor, el juez le va a decir que es inadmisible porque el recurso es oral y se debió plantear en la audiencia. No hay derechos absolutos, hay que cumplir con los procedimientos y entonces el recurso es oral y después te dan un plazo para que fundamente por escrito el recurso. Ustedes dirán que se prefiere la forma al fondo, se supone que todos nosotros como abogados conocemos la ley. La semana pasada les dije que, ¿cómo es la defensa en el Perú? Es cautiva, ¿no? Y es obligatorio que todas las personas que están investigadas o que ya se les formaliza una imputación tengan abogado defensor. Y se presume que conocen la ley, la doctrina y la jurisprudencia. ¿Okay? Entonces, se puede declarar, la sala va a evaluar si está bien concedido el recurso o no, en función a los elementos que hemos estado conversando, o si no, puede rechazarlo de plano, ¿no? Ya se supone que se cumplen con los requisitos de admisibilidad y entonces lo que va a pasar es que se tenga que señalar el día y hora para la vista de la causa, ¿no? Eso es lo que va a pasar en este caso. Pero ¿qué puede ocurrir? Se supone que acá, a diferencia de la apelación de las sentencias, o sea, cuando nosotros hablamos del recurso de apelación de sentencias, lo que podemos decir es que la apelación es una apelación amplia. En el viejo modelo, la apelación de sentencias o el recurso de nulidad es restringido. ¿Por qué podemos decir que es restringido? Porque en segunda instancia no se produce prueba, ¿no? Lo máximo que podemos hacer es un alegato oral o un alegato escrito en segunda instancia. Pero en la apelación de sentencias del nuevo Código Procesal Penal sí podemos ofrecer pruebas nuevas. O sea, en la apelación de sentencias en segunda instancia va a ser como un juicio oral en lo pertinente. Como un juicio oral. Como una segunda instancia con juicio oral. Pero cuando se apela de un auto, ahí lo único que se permite es que se puedan presentar algunos documentos. Nada más. Algunos documentos, ¿no? Entonces se puede presentar prueba documental o algún acto de investigación que se actuó con posterioridad al recurso. ¿Qué va a pasar con esa información? Como hay un principio de bilateralidad, vamos a correrle traslado a otra parte, hay un plazo de 3 días para que se prepare y después, a través de argumentos, puedan cuestionarlo o puedan usarlo. ¿Ok? Solo a través de argumentos. O sea, acá no vamos a decir quiero que venga un testigo o quiero que haya tal pericia. ¿Por qué? Porque se supone que acá no estamos en los juicios en donde se produce la prueba. Acá no estamos en un juicio. Acá solo estamos viendo, claro, lo que está, un control de calidad, ¿no es cierto? Un control de la falibilidad o no de la decisión de los jueces de primera instancia, ¿no? Ahora también lo que puede pasar es que, acuérdense, hay que ubicarse bien en este modelo y poco quizás de confusión por los términos, pero es importante, y reitero, cuál es la fuente del Código Procesal Penal. La fuente hemos dicho que era España, Italia, Alemania, o sea, europea continental. Nuestro Código de Procedimientos Penales del 40 es francés, todos tienen que ver con Europa continental. Entonces, ¿por qué esto? Por el tema de que el juez siempre intenta buscar la verdad. Entonces, si el juez necesita alguna información, en este caso busca, por ejemplo, necesita copias, necesita opinión, también puede solicitarlo el juez. O sea, se supone que ahí, entonces alguien podría horrorizarse y decir, sí, pero el juez, ¿y cómo sabe que han venido en copias? ¿O cómo sabe el juez que se requiere eso? Acabo de decirle que el juez controla la admisibilidad del recurso o no. Si no lo lee, ¿cómo puede controlarlo? Tiene que leerlo, pues amigos. O sea, hay que concordar algunas cosas, ¿ok? O sea, el tema está, hablamos de oralidad, pero hay que tener en cuenta que para tener derecho a hacer uso de la palabra en una audiencia previa a juicio oral, ¿qué necesito primero? Saber redactar un requerimiento, presentárselo completo al juez. Si lo omito, ¿qué va a pasar? Me lo declaran inadmisible, o si tengo derecho a la audiencia,
me lo declaran infundado si no tengo la razón. ¿Ok? Entonces, y después de que yo fundamente bien mi escrito, voy a la audiencia y ahí vamos a hacer uso del tema de la oralidad, ¿no? Del tema de la comunicación verbal. Y entonces por eso hay que tener en cuenta que el modelo procesal penal peruano es europeo continental. Y entonces está previsto en nuestra ley que haya algunas actuaciones de oficio de los jueces. En otros países no lo es, sí, pues en Colombia no lo es, en Chile no lo es, pero tienen otra constitución y tienen otro código procesal penal. Si reforma en nuestro país eso, no lo tendremos, pero por ahora está previsto. ¿Y con qué tenemos que trabajar todos? ¿Con qué tenemos que empezar a trabajar todos? Con la ley, ¿no? Salvo que sea inconstitucional. Y tendrá que ser declarado inaplicable en un caso, o el TC tendrá que declarar inconstitucional, pero por ahora trabajamos con la ley. Y en el Código Procesal Penal, que es la ley, está previsto todas estas facultades que estamos hablando, de alguna información que los jueces pueden solicitar, siempre que no vulnere la igualdad de las partes, siempre que no vulnere la imparcialidad. Parece un sueño, ¿no? Por el modelo del cual venimos, pero ya ustedes se estarán dando cuenta que el cambio es radical, el cambio de 180 grados. Si un juez excede a eso, ¿qué va a pasar con un caso en el nuevo código? Seguramente será materia de una solicitud de revocatoria de la sentencia por falta de imparcialidad o por parcialidad, y si te la confirman, irás en casación por infracción a una garantía constitucional, ¿no? Entonces, hay controles en esta clase de temas, y además ya son 6 años de reforma procesal penal, y por lo tanto hay jurisprudencia en el interior del país. Este es un tema interesante y es bien bonito. Miren, asistencia no obligatoria de las partes procesales. Y esto quizás pueda ofrecer alguna contradicción. Lo vamos a explicar. Si vamos a una audiencia, ustedes han visto ya varias audiencias con el nuevo Código Procesal Penal, acá siempre antes de las clases les exhiben, ¿qué es lo primero que se observa? ¿Qué es lo primero que se observa? Que está un juez, que está un fiscal, que está un defensor, ¿no? Que están las partes también, puede estar la víctima, puede estar el imputado, o sea, se observa la presencia física de 2 partes y un juez. Entonces ahí uno puede decir que el concepto de audiencia, el concepto de audiencia es un espacio físico donde hay que reunir a 3 actores, juez, fiscal, defensor, para que se produzca información de calidad. Ante un pedido, el juez pueda resolver lo que corresponde. O sea, ¿cuál va a ser el vehículo de comunicación principal? Va a ser la palabra, ¿no? Porque la audiencia, ¿qué significa? Significa eso. Es más, miren ustedes, normalmente las normas internacionales de derechos humanos, se acordarán ustedes que establecen que se tiene derecho a ser oído ante un juez imparcial. Derecho a ser oído ante un juez imparcial. La Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero ¿qué pasa? Todas estas normas internacionales son en inglés y se tienen que traducir a los idiomas de los distintos países del mundo. El año 2004, que es la última que se ha expedido, que es la Convención de las Naciones Unidas de los Niños y Adolescentes, la traducción de esa norma internacional a nuestra lengua ha establecido que ya no se tiene derecho a ser oído ante un juez imparcial, sino se tiene derecho a audiencia ante un juez imparcial. ¿Habrá alguna diferencia entre tener derecho a ser oído ante un juez imparcial a tener derecho a una audiencia ante un juez imparcial? O sea, imagínense, ¿de cuándo es la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Porque nuestro proceso penal del 40 en un 90% es inquisitivo, no hay audiencia. Y el 10% que tiene juicio oral, se supone que diríamos que es mixto, tiene acusatorio en la segunda etapa. Entonces, nunca la jurisdicción supranacional ha dicho que un proceso en nuestro país no vale porque es escrito, nunca.
Y acuérdense que nosotros hemos sido los principales usuarios de ese sistema por los casos que se han producido del 92 al 2000. Y ningún abogado ha ido a plantear allá que sabe que son los procesos, no tienen un estándar internacional porque son escritos. ¿Por qué? Porque iban a perder. O sea, en la mayoría de países de Latinoamérica y Centroamérica, y además en Europa, los sistemas procesales penales son escritos. Y nadie está pidiendo cambios a gritos. Claro, en Europa es otra realidad, otra cultura, otra constitución, otro sistema, otra clase de confianza también de la gente en general al sistema de justicia. Entonces, ¿qué pasa? Que, o sea, cuando se dice a través de las normas internacionales que se tiene derecho a ser oído y el sistema es escrito, entonces podríamos continuar así décadas y no pasaría nada. Pero si ahora se dice que la interpretación correcta de la Convención de las Naciones Unidas de los niños y adolescentes es tener derecho a audiencia, el tener derecho a audiencia permite que haya un proceso que en el 100% sea escrito. No, ¿cuál es la tendencia? Acá hay audiencia, como ahora. Como no, les estoy diciendo yo, el sistema es mixto. Para tener derecho a una audiencia necesitas hacer bien un requerimiento, porque si no lo haces bien, ya hay muchos acuerdos plenarios, penales de la Corte Suprema, que le dicen a los jueces, tienes que calificar la admisibilidad o no. Si es inadmisible, decláralo y no tienes por qué citar a la audiencia. Entonces, hay que saber bien redactar los documentos. ¿Por qué todo esto? Porque se supone que acá, miren lo que está diciendo. Está diciendo, o sea, si yo tengo una audiencia, la idea es que yo soy el juez y lo primero que diré es, bueno, acá esta es una audiencia de tutela de derechos, entonces tiene que haberla pedido la defensa del imputado. Tenga el uso de la palabra, señor. Dígame de qué se trata. Entonces el hombre transmite argumentaciones, traslado al fiscal, no entiendo algo como juez, pregunto, dúplica, réplica y finalmente resuelvo. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que en una audiencia, en primera instancia, necesito la presencia física de los tres actores: juez, fiscal y defensor. Si falta uno, ¿puedo hacer audiencia? Bueno, la regla general es que hay audiencia. Ahora les voy a dar un dato. ¿Han leído el acuerdo plenario de diciembre del 2011 sobre constitución de actor civil? Acuerdo plenario penal de la Corte Suprema de diciembre del 2011 sobre constitución del actor civil. A ver, les planteo la cosa. Los procuradores, yo también esto, si ustedes en algún momento son actores civiles, van a poder utilizar los procuradores que tienen una dificultad. Tienen casos en todo el país, pero no tienen una cantidad de personal para que pueda estar presente en los 31 distritos judiciales. Entonces, ¿qué pasaba? Que se solicitaba un requerimiento por escrito de constitución en actor civil y los jueces, a pesar de que no había oposición, porque el procedimiento es traslado a las partes, a ver si hay oposición o no, nadie se oponía y los jueces citaban para audiencia. Y si no iban, ¿qué pasaba? No iban a la audiencia ante el juez de la investigación preparatoria. ¿Qué pasaba? El juez declaraba inadmisible el pedido. Entonces, el asunto está que ellos motivaron que en la Corte Suprema se haga una evaluación de que si esto era necesario o no. Entonces, en este acuerdo plenario de diciembre del 2011 se ha establecido que sí tiene que haber audiencia para la constitución de actor civil, pero que los que están obligados a ir siempre son los jueces y los fiscales. Es facultativa la concurrencia en las otras partes, y ahí viene el tema. Y si el procurador pide ser actor civil y no hay oposición, y no viene, y está el juez y el fiscal, ¿cómo se puede hacer la audiencia? Bueno, los jueces tienen ayudantes o no tienen ayudantes. Se llama ahora especialista legal. En la nueva denominación se llama especialista legal, ¿no? A nuestro secretario de juzgado. Entonces, ¿quién tiene que dar cuenta de los pedidos? El especialista legal. El juez le tendrá que decir, ¿por qué estamos en esta audiencia? Bueno, porque la Corte Suprema ha interpretado en diciembre del 2011 que es facultativo la concurrencia
del requiriente para ser actor civil, pero quienes tienen que estar son el juez y el fiscal. Está el juez fiscal, está usted juez, está el fiscal, dé cuenta entonces del pedido del procurador. Bueno, el procurador de los puntos principales, tal cosa, y entonces ahí ¿qué va a pasar? Traslado al fiscal. Usted fiscal, no, yo no me opongo. No se opone. Hay alguien que crea tener mejor derecho, porque también podrían haberse apersonados, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un tema que es el tema de una chica le imputan haber matado a su madre y hay una disputa, ¿no?, entre los abuelos y pariente ascendiente de ella, ¿no? ¿En quién tiene mejor derecho? Entonces puede presentarse gente diciendo que tiene mejor derecho, ¿no es cierto? Entonces el asunto está que el fiscal o quien crea que tenga mejor derecho podrá producir una información en ese momento y el juez sobre esa base tomará una decisión, ¿ok? O sea, la regla general es que para que haya audiencia tienen que estar físicamente 3 actores, pero por excepción estamos viendo en este caso cómo también podría ser el caso de ustedes, que ustedes presenten un requerimiento y que no es lo mejor, porque lo mejor es estar ahí. Si va a haber oposición y no estás, imagínate, ¿quién va a controlar lo que digan en contra de tu punto de vista? Si no estás, el juez dirá, hará 2 o 3 preguntas, porque el juez también conoce derecho y tomará la decisión. Pero más garantía de que las cosas salgan bien es estando uno, ¿no es cierto? Controla todo. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la regla general? Audiencias, 3 actores. La excepción, ¿cuál es? Acaban de escucharme, seguramente leerán el acuerdo plenario para que esto sea así. Pero ¿qué pasa? Cuando se trata de una apelación de una sentencia, el Código Procesal Penal dice, si no te plantea la apelación, es inadmisible el recurso. Cuando tú tienes que plantear una casación y lo haces, y ya te la declaran bien concedida, y te citan a la audiencia para ver si es fundado o no, y no vas, ¿qué pasa? Te la declaran inadmisible. O sea, para la calificación no hay audiencia. Solo si te la declaran bien concedida, te van a citar. Entonces, te declaran inadmisible. Y entonces ahí viene el tema. ¿Cómo es posible si cuando tú recurres una sentencia vía apelación o extraordinariamente vía casación y no va, el que lo hace se declara inadmisible? ¿Por qué cuando se recurre de un auto, si no va, se tiene que hacer la audiencia? ¿Me entiendes? O sea, inclusive sobre ese punto tuvimos un acuerdo plenario regional en Arequipa el año 2008 y la tendencia fue a que haya oralidad. O sea, que si no va, debe resolverse igual que en los otros casos. Igual razón, igual derecho. Pero ¿qué pasa? Conversaba con ustedes en la sesión anterior y puse bastante énfasis en el artículo 7º, inciso 3º del Código Procesal Penal, que sirve para todos los temas procesales. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice el artículo 7º, inciso 3º del Código Procesal Penal, del título preliminar? Que no se puede poner más gravámenes que los que la ley establece para garantizar un derecho fundamental. Y entonces, ¿qué? ¿Hubo una omisión en el código? Seguro hubo una omisión, hay que corregirla entonces. Es un punto más, una ley más que debe salir, ¿me entiendes? Entonces, ¿me entiendes? Pero hubo una omisión, seguro hubo una omisión, porque no se entiende que hay un distinto tratamiento. Pero entonces, si la ley no te lo exige, puede decirle que si no va a la audiencia se declara inadmisible. Si recordamos el artículo 7º, inciso 3º, el título preliminar, aparte de eso, ¿qué dice? Inclusive si hubiera duda, ¿cómo se tiene que resolver? Lo más favorable al reo. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que concluimos lo que dice al comienzo. O sea, ya llegó la fecha de la audiencia. Y entonces el que planteó el recurso no va. ¿Hay audiencia o no hay audiencia? Tiene que haber audiencia. Si es contra un auto, tiene que haber audiencia. Por lo que hemos dicho. ¿Se entiende la cosa, no es cierto? Todos tienen claro el tema. ¿Ok? Ya, cuando reforme la ley, entonces ya seguramente será diferente. Pero por ahora
es como yo les estoy diciendo, porque no se puede hacer analogía para afectar derechos del imputado. ¿Ya? Y por igualdad tendría que ser también si se trata de la vida. ¿Ok? Sí, a ver. En la audiencia de constitución de derecho civil, Ya. ¿qué pasa si son varios los imputados? Ya. No asisten a la audiencia. ¿Hay alguna limitación a futuro para ellos? Es que si es de constitución del actor civil no importa que vayan los imputados. Los únicos que tienen que ir son el juez, el fiscal y el actor civil. ¿Me entiendes? El imputado, bueno, podría oponerse porque considera que él no tiene derecho a reclamar eso, ¿no? Sí, podría oponerse, claro, se puede oponer. No, él no tiene nada que ver en este tema, en fin, sí, pero no es obligatorio que vaya. ¿Entiendes? Si se opone, seguramente, mira, la ley establece quiénes pueden estar presentes en cada una de las audiencias. Cuando no tengan derecho de estar físicamente, lo tienen de poner por escrito alegaciones. Entonces, si lo pone por escrito, alguien me diría, ¿y la oralidad? Tiene que darse cuenta. Se tendrá que advertirse a las partes. Mira, ahí está el pedido, tal persona, por ejemplo, en la terminación anticipada del proceso. En la terminación anticipada del proceso, la ley dice, y ustedes lo deben conocer porque hace 6 años que rigen en Lima, del 468 al 471. ¿Qué dice? Los únicos que pueden estar presentes en la audiencia de terminación anticipada, ¿quiénes son? El fiscal, el defensor, el imputado y el juez. Nadie más. Ya, pero ¿y si yo soy actor civil? Si soy tercero civil, si soy parte procesal, no, es que, acuérdense, se tiene que establecer también en la sentencia, si se aprueba el acuerdo, consecuencias accesorias. Y si es un tercero civil, me pueden comprender a mí para pagar la reparación civil con el condenado. Y si soy actor civil, tengo derecho a que el monto que se fije sea el que corresponde. Y si soy parte procesal, ahora hay una nueva, que se llama parte procesal. A propósito de las afectaciones que se hicieron a los canales de televisión, radio, prensa escrita, del 92 al 2000, o sea, se afectó ese patrimonio y no había quien lo defienda. Entonces, en el Código Procesal Penal, para los temas de los artículos 102 y 105 del Código Penal, se crea la parte procesal que es genérica para que pueda incorporarse y se pueda ejercer su derecho de defensa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que ver. O sea, quiénes están obligados a estar en la audiencia y quiénes, a pesar de no tener derecho, pueden ejercer su defensa. ¿Ok? Eso es lo que hay que ver en cada caso. Ya. Entonces, ya sabemos eso, ¿no? Asistencia no obligatoria. Se supone quiénes son los que siempre deben estar. Y eso, justamente, eso es lo que se dice, en este acuerdo plenario de diciembre del año 2011 sobre actor civil. ¿Por qué? Porque los fiscales estaban pensando que pueden ir cuando ellos quieren a las audiencias y eso no es así. Porque es obligatorio que los jueces y los fiscales vayan, y está el artículo expreso en el Código Procesal Penal. O sea, como se leyó, somos partes, entonces decidimos cuándo vamos, cuándo no vamos. No, así no es, porque igual tú representas a la sociedad y tú tienes que estar en la audiencia. Claro, si tú apelas, si es una sentencia absolutoria, y tú, como ya ha pasado bastantes veces, el fiscal provincial apela, o el fiscal superior, el fiscal provincial también plantea una casación, y el fiscal superior no va a la audiencia de apelación, o el fiscal supremo no va a la audiencia de casación. ¿Qué mensaje está diciendo? Que es inadmisible. O sea que ganó la otra parte, ganó la defensa. O sea, los mismos fiscales de instancias superiores desautorizan el recurso de su fiscal. ¿Ok? Pero estamos hablando de la investigación preparatoria, ¿no es cierto? No estamos hablando, o también podría ser de un juicio oral, tienen que estar obligatoriamente, no es que no van a ir porque la ley les exige ir. Esta es una situación especial, con lo cual uno puede lograr, porque no está de acuerdo, pues de repente con el criterio del fiscal, ¿no?, que ha planteado el recurso, ¿no? Ya esos son otros temas institucionales del Ministerio Público, donde los fiscales que hacen los juicios y plantean los recursos al comienzo querían estar en las audiencias de segunda instancia, porque quién mejor el que ha llevado el caso para que pueda
continuarlo en segunda instancia, pero ahí hay temas de jerarquías y bueno, es otra clase, la organización tiene que ver cómo lo maneja, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa, este es otro tema, o sea, la idea es que si yo apelo de un auto, ¿se acuerdan? Hay un fenómeno que está pasando ahora a nivel de los juzgados de investigación preparatoria. ¿Cuál es? Como antes de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 91, ¿se acuerdan? Antes de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 91, en el artículo 130 para adelante, ¿qué dice? Si tú no vas a la audiencia, pides un informe oral y no vas a la audiencia, ¿qué pasa con tu caso? Igual se resuelve. Solamente, ¿por qué se puede suspender la audiencia? Porque no se puede constituir el órgano judicial. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Con el Código Procesal Penal nuevo, está pasando que en las audiencias previas al juicio oral, ante el juez de la investigación preparatoria, el abogado no vaya y se tiene que suspender la audiencia. Entonces, ¿qué es lo que produce eso? Lo que produce es que se pierde tiempo, se produce desprestigio en el sistema de justicia y bueno, encima no presentan certificados médicos, o sea, hay bastante, parecería que no le pagan a los abogados y por eso no van. Y eso no lo sabe, ¿no? La Suprema pide informe, todo el mundo pide informe oral y llega el día de la vista y no se dan ni la mitad de los informes orales. Y la gente se le pregunta, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no vino su abogado? No tenía para pagarle. Y tiene derecho el abogado también, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problema? Que acá el abogado tendrá que cobrar antes la audiencia, porque se supone que si el abogado se apersona como tal, sabe cómo es el sistema, porque todos se supone que conocemos cómo es el sistema y cuál es el impacto negativo que se va a producir de no ir a la audiencia. Entonces, la idea es que si eso se vuelve algo ya permanente, se va a caer el sistema. Porque cuántas horas se pierde, cuánto dinero se... Entonces el tema es que en segunda instancia eso no pasa. En segunda instancia igual se tiene que llevar a cabo la audiencia. Si yo planteo el recurso, ¿qué pasa y no voy? No, se desiste, se declara inadmisible y queda consentida, queda firme la resolución de primera instancia. ¿Ok? Y el fiscal, ya saben, siempre tiene que ir, salvo que él sea el que ha planteado el recurso y lo que quiere es que quede firme en primera instancia. ¿Quién va a hacer uso de la palabra primero? El que planteó el recurso, ¿no es cierto? El que planteó el recurso. Ahora, en la Suprema hay un criterio en el sentido que no, mejor que primero hable la otra parte para que el que planteó el recurso sepa sobre qué tiene que pronunciarse por el tema acusatorio, pero acá en el Código Procesal Penal es radical, ¿no? Quien planteó el recurso es el primero que tiene que hacer el uso de la palabra, después dúplica, después réplica, y entonces ¿por qué el tema de que es importante que las partes vayan a las audiencias? ¿Por qué? Porque se supone que los jueces pueden hacer preguntas. ¿A quién le van a hacer preguntas si no va la parte que planteó el recurso contra la otra? Al especialista legal no le va a hacer la pregunta. El especialista legal lo primero que va a hacer al comienzo del caso va a ser dar cuenta, ¿no?, de cuál es la resolución que es materia del recurso, los puntos principales, cuáles son los agravios, ¿no? Cuáles son los agravios de la persona que lo ha planteado. Con el código así lo establece. Ahora hay interpretación en el sentido que mejor que la parte lo diga, o sea, que la parte diga directamente cuáles son los agravios, y ahí puede haber un problema. ¿Qué problema puede haber? El problema que puede haber es que a pesar de que se haya concedido el recurso por escrito sobre determinados puntos, después en la segunda instancia se omita algún punto o se distorsione algún punto, se supone que la otra parte, corrido traslado, tendría que decir ese punto no fue autorizado en primera instancia, o exactamente no es así, pero bueno, en defecto de uno y otro convalida a pesar de que el recurso haya sido autorizado por otra cosa. O sea, si la segunda instancia resuelve algo diferente
a lo que fue el concesorio en primera instancia y a mí no me satisface la resolución, ¿puedo plantear una casación? Sí, puedes plantear una casación. ¿Por qué? Porque no se han pronunciado pues, por lo que fue. La autorización es por escrito, ¿no es cierto? Y la sala, además que se supone que la sala, si puede declarar la inadmisibilidad, va a tener que revisar el escrito, ¿no? Entonces, lo que pasa es que con este tema de la oralidad, lo que pasa es que se basan solo en lo que dicen las personas oralmente en segunda instancia y se producen errores, ¿me entiendes? Entonces, mejor es asegurarse exactamente de cómo tiene que ser y el código establece un procedimiento, sino que se ha interpretado también en el sentido que yo les he indicado, ¿no? Entonces habrá que estar tranquilo, ¿no? O sea, habrá que estar atento. Yo como abogado tendré que ir seguramente con los puntos principales. Cuando me pregunto, ¿usted trae el recurso, no? Sí. ¿Sobre cuáles son los puntos? Bueno, los agravios son estos, son 5. Primero tal, segundo tal, tercero tal, cuarto tal, quinto tal. Y de ahí, traslado a otra parte, y ya estamos de acuerdo. A ver, haga usted su alegato. Primer punto, tal cosa, ¿no? Por tal cosa se tiene que revocar esto, ¿no? Segundo punto, y así sucesivamente, ¿no? Y estar atento a las preguntas que los jueces pueden hacer en cualquier momento. ¿Tienen que esperarme a mí que yo termine? No, porque puede ser que sea informal también el diálogo. O sea, ni bien los jueces de repente están hablando de un tema y también depende del juez, ¿no? De repente el juez dice, si lo dejo pasar me voy a olvidar. Mejor sobre ese puntito me lo puedo ampliar. Entonces el tema está que el abogado, el fiscal que haga uso de la palabra, como el juez es el que pone cuál es el método de hacer la audiencia, pues no se olvide, ¿no? O sea, lo hace el juez para no olvidar, si después que está hablando se olvida. Entonces, fiscal y defensor seguramente tendrá algunas ideas principales siempre encima de su mesa, porque es humano que uno pueda olvidarse algo, bajar la mira hasta tal punto y continúa, ¿cierto? O sea, no te vas a llevar todo el escrito porque no vas a poder leer, te pueden guapear por querer leer escritos, ¿no? O déjelo en la mesa de parte, si va a leer, entonces mejor solamente las ideas principales, nada más, ¿no? A ver, ¿cómo es este tema? Según lo que dice el mismo Código Procesal Penal, ¿cómo es este procedimiento de verificación? ¿De qué es lo que vamos a discutir en el juicio oral? A ver, primero, se supone que el relator es en la Corte Suprema. A nivel de las salas superiores se habla de especialista, juzgado de investigación preparatoria, especialista legal. Esa es la nueva denominación, ¿no? Entonces, el especialista, el presidente le dirá, a ver, doctor especialista, haga una relación del auto recurrido y de las impugnaciones correspondientes. Entonces él agarrará y dirá, pues, bueno, se trata del auto, de fecha tal, la procedencia, ¿no? Fundado, infundado, procedente, cuál es el sentido también, ¿no? Cuál es la argumentación que se está en el caso. Y después, ¿quiénes impugnaron? Bueno, impugnó el fiscal e impugnó también el actor civil. Vamos a pensar que es un tema de embargos. Ya, conforme. A ver, ¿cuáles son los agravios? Tales y tales. Fundamento de los agravios. Termina entonces el especialista legal o el relator y ahora sí, a ver, hemos escuchado que está planteando el recurso el señor fiscal. Señor fiscal, haga uso de la palabra. Ahora, ahí hay un tema. Se le establece 10 minutos para que haga uso de la palabra. O sea, la ley no te dice, pero los jueces pueden fijar plazos, ¿no? Ahora, en la medida que se supone un tema importante, interesante, y tú puedas justificar, defiendes a varios de repente, tú solo defiendes 2 o 3 imputados, ¿no? Entonces, sería plantearle, ¿no? Podría ser un poco más proporcional. Imagínense, yo defiendo a 3 y de repente el juez le dice, sí, pero es la misma imputación. Sí, juez, por eso no le pido 30 minutos, deme 15 nada más, o sea, ¿no? También la respuesta tiene que ser, ¿no? Sí, juez, usted tiene razón. O quiere pelearse. Y 10 por 3 son 30. No, pierdo, entonces, pierdo para que ya no se preocupe, ya tiene 30 minutos. Y ustedes saben que la brevedad de los alegatos es el manjar de los jueces, ¿no? Hemos dicho, ¿no es cierto? La capacidad de concentración, hay que tener mucho cuidado con ese tema.
capacidad de síntesis, ¿no es cierto? En poco tiempo, mucha información, solo la que sea relevante, directo al bulbo. Tengo yo un bulbo, tengo mi plumilla y tengo que tirar al centro, nada que sea periférico, ¿no? Porque ¿para qué? Confort. Vamos a ver, el director de debate, de los 3 jueces, uno va a estar a cargo del caso, ¿no? El director de debate. ¿Qué va a pasar entonces? Ya se tiene información ahí, ¿de qué trata? ¿Para qué están sentados todos ahí a la vez? Los 3. ¿Cuál es la pregunta? A ver, se supone que se va a preguntar, ya, ¿está conforme fiscal? ¿Está conforme actor civil? Esos son los puntos de los agravios. Sí, estoy conforme. No estoy conforme. ¿Por qué no está conforme? Explique usted. ¿En qué? De repente se está confundido, muchachos. ¿Me entiendes? Entonces el asunto está que ahí va a explicar de qué se trata, ¿no? O sea, de repente falta un agravio, ¿no? O hubo un mal resumen de un agravio, hay una distorsión del agravio, o si no, se está desproporcionalmente indicando el agravio. Entonces, se supone que la idea es que estamos entrando a la audiencia, estamos utilizando la oralidad, y una vez que esta persona que dice que no está conforme en algunos puntos, entonces traslada a la otra parte a ver qué tiene que decir, ¿no? Y después sobre esa base ya la sala va a tomar la decisión, ¿no es cierto? O sea, si hay disconformidad, ya le pide información al relator y bueno, se decide sobre qué se va a discutir en esa audiencia, ¿ok? ¿Quién plantea entonces, después de que ya sabemos exactamente de qué vamos a tratar, o sea, no hay ninguna duda ya, entramos al tema sustancial? Entonces, ahí se va a pasar, ¿quién empieza a hacer su alegato? La parte recurrente, o sea, el que planteó la apelación, ¿no? Después le toca el turno a los abogados de las otras partes, y si es una audiencia donde va el imputado, el juez le tendrá que preguntar si quiere agregar algo a su defensa, ¿no? Anecdóticamente, en una prisión preventiva, el fiscal dice que se da los 3 requisitos. Por supuesto que dice que su cliente no estuvo ahí, estuvo en otro lugar, no tiene nada que ver en este caso porque es uno de confusión de identidades. El fiscal, por supuesto que antes ha dicho que se dan los 3 requisitos, el juez al final agarra y le pregunta: señor imputado, ¿quiere agregar algo a su defensa? La verdad que estoy arrepentido de lo que hice. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la mano del abogado? El abogado le preguntó, le dijo algo, ¿cuál era el procedimiento? O sea, todo esto que estamos hablando, ¿ya lo sabían ustedes? ¿Su cliente cree que lo sabe? ¿No sería bueno explicarle en un lenguaje simple, por si acaso la audiencia más o menos va a demorar tanto tiempo, las ubicaciones son así, va a haber un procedimiento, o si no, este procedimiento es el que está previsto en la ley, pero ¿qué pasa? Hay interpretaciones de oralidad, y entonces lo que puede pasar es que en vez de que el especialista legal de esta información, directamente el director de la sala le diga: a ver, ¿quiénes han planteado el recurso? Fiscal, usted y también el actor civil. Ya, a ver, fiscal, ¿cuál es la resolución que cuestiona usted? A ver, dígame, ¿cuáles son los fundamentos? ¿Cuál es el sentido? Ya, ahora, ¿cuáles son los agravios? Les digo porque se supone que ustedes no van a ir a la audiencia y recién se van a enterar cómo esa sala de apelaciones hace la audiencia. Se supone que ya conocen cuál es el método de la audiencia, ya saben cómo se juega el partido ahí, si la cancha tiene huecos, no tiene huecos, ¿me entiendes? Esa es la idea. ¿Por qué? Porque hay interpretaciones de la ley y la idea es que no vas a aprender ahí perdiendo ese caso, ¿me entiendes? Entonces, eso es importante. Los abogados hoy día van a escuchar los informes orales antes del día de la vista de su causa. Están los abogados ahí, se sientan media hora mirando quiénes preguntan, no preguntan, cómo preguntan, dónde se ubican, preguntas que se hacen. O sea, a ver, una pregunta de hoy día. En un caso de violación a la libertad sexual, donde la chica, se trata de una señorita de 15 años de edad, y entonces el asunto está que la imputación es que el padrastro la ha violado. Y entonces el tema está que se hace la denuncia, y entonces ¿quién hace la denuncia? El papá de la chica, o la mamá
que se acaban de alistar. Entonces, ¿cuál es el cargo? Dice que acá el cargo es que la defensa del padrastro dice, lo que pasa es que el móvil de todo esto es que me están atribuyendo a mí de que yo he publicado en la página web unas fotos sin ropa de la chica, en paños menores. ¿Y quién lo ha hecho? No, lo ha hecho el papá de la chica. O sea, como me quiere perjudicar, es por pornografía. Está diciendo que yo le he puesto. Pregunto. Eso usted reglas de la experiencia y reglas de la lógica. O sea, te puedes mandar un rollo de 10 minutos diciendo que tu cliente es inocente, que esto, que el otro. Pero una sola pregunta que te hace el juez, si ustedes creerían que un papá, su hija de 15 y 16 años, por hacerle daño a la otra persona, va a tomarle fotos desnuda a su hija para colgarla en la página de internet, en la web, y todo el mundo la vea desnuda? O sea, pregunto, ¿eso es aceptable desde un punto de vista de reglas de la lógica y de la experiencia? ¿Ustedes creen en eso? ¿Por qué los jueces tendrían que creer? ¿Me entiendes? Eso no puede ser el móvil. O sea, debe haber otros motivos, seguramente. Tú lo primero que tienes que preguntarte como fiscal o como defensor es, ¿esto es posible? ¿Ah? ¿Te lo van a creer? ¿Me entiendes? O sea, pues tan miserable una persona que por hacerle daño a él va a arruinar a su hija. ¿Y por qué está defendiendo el honor de su hija denunciándole a la persona? Exponiendo a todo el proceso penal, imagínense usted. ¿Comprende? Salvo que sea pues una persona, habrá que someterle a una previsión psiquiátrica, psicológica y probar que es un enfermo mental, ¿no? Solo en ese caso. Pero si no sea el caso, ¿cómo vas a plantear esas argumentaciones? O sea, una sola pregunta puede hacer que pierdas toda la credibilidad. ¿Me entiendes? Entonces, de eso se trata, ¿no? De construir bien el caso. De construir una historia que sea creíble, que sea lo máximo de verosímil sometido a lo que hemos estado conversando, ¿no? Entonces, derecho a la última palabra del imputado, ya le explicaron ustedes que le van a preguntar, puedes decir, ¿estás conforme con la defensa que yo hice? O sería bueno que te refieras a tu situación personal, ¿no? ¿Qué te está produciendo todo esto? Muy concreto, 1 minuto nada más, punto, ¿me entiendes? O sea, decirle, para que le van a hacer una pregunta y que frente a esa pregunta tal cosa, no más allá. Ha habido casos, al comienzo de la reforma, que los jueces le tomaban una instructiva al imputado. A ver, quiero saber bien cómo son los hechos, porque la verdad no he captado bien de lo que me ha planteado el fiscal y el defensor sobre la prisión preventiva. Así que, a ver, ¿cómo fue ese tema? ¿Quién lo jaló al pollo? ¿Quién lo jaló al pollo? ¿Quién lo tiró al piso? ¿Quién sacó la cartera? Y el abogado no decía nada. O sea, el abogado estaba volteando para conversar con su cliente y el juez agarra y lo mire. Bueno, pues parece que usted le está dando la respuesta a la pregunta que le estoy haciendo. Claro, el abogado ahí tenía la posibilidad de decirle, señor juez, las instructivas eran en el Código 40, estamos en una audiencia de prisión preventiva, no se le puede hacer preguntas a nuestro cliente más allá de eso. Claro, el abogado seguramente lo que piensa es, si lo digo eso, predispongo al juez en contra. No, pero también yo tengo que, con prudencia, con inteligencia, cautelar los derechos de mi cliente, porque si mi cliente se confunde, se equivoca, dice algo y después ya el juez se da cuenta que no puede hacer eso, es llorar sobre la leche derramada. Porque ¿quién le quita al juez lo que ya tiene en la cabeza? Se llama contexto. Contexto, hay un contexto, o sea, contexto, hay información que no se produce en la audiencia y que puede influir también en la toma de decisiones. ¿Entiendes? O sea, que no se produce como alegato por las partes, que no puede ser contradicha y entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado como cosas que aparentemente son superfluas. Si el imputado va a ir, están atribuyendo un caso de robo agravado y tú estás planteando ahí que es una persona indigente, que su pobreza es tal, es miserable, y el tipo vestido elegantísimamente. O sea, ¿no habrá algo que es incoherente, digo, o eso no interesa? Pregunto. O importa también el tema visual. ¿Influye o no influye? Sí. O sea, puede un ser humano, ¿no? Tampoco lo vas a llevar vestido como el Chavo del 8, ¿no es cierto? Porque de una u otra manera, ¿qué es lo que va a pasar?
Es muy honorable la vestimenta del Chavo del Ocho, ¿no? Pero de una u otra manera, ¿qué es lo que va a pasar? Que el juez se esté dando cuenta que ahí están actuales. Eso es espontáneo, ¿me entiendes? Ese es el tema. Bien, entonces ya se cierra el debate, concluye la audiencia. ¿Qué dice el código? En segunda instancia, hay hasta 20 días, salvo que haya normas especiales. Hay normas especiales, dependiendo de la audiencia, donde se establece el plazo más corto, pero el plazo máximo son 20 días, en el caso general. ¿Ya? En el caso general. ¿Listo? Ese es un procedimiento. Como se dan cuenta, es sencillo. ¿Por qué? Porque acá no hay producción de pruebas, no es una sentencia. ¿Ok? Ahora podemos ver el procedimiento de la sentencia. Empezamos a verlo y después les voy a entregar un casito para poderlo trabajar. ¿Está bien? O les entrego el caso de una vez. Le digo para completar la información mejor. ¿Ok? ¿Mejor? ¿Está bien? ¿Les parece? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo? Sí, doctor, por favor. Pregunta, doctor, Claro, por favor. sí, claro, Si me pudiese aclarar. claro. En el artículo 405, Ya. en la capital, inclusive el Ministerio Público puede recurrir en favor del imputado. ¿En qué caso se podría dar esta circunstancia, doctor? Puede recurrir a favor del imputado teniendo en cuenta que es la acusa. Claro, que le pongan una pena mayor a la que el fiscal ha pedido. Claro, acuérdate que ahora, con el nuevo código, si el juez entiende que la pena que ha pedido el fiscal es desproporcional, el juez se puede desvincular de la pena, puede fundamentar mejor y puede poner la pena que corresponda. Entonces, en teoría, el fiscal lo que podría hacer es plantear un recurso, si no lo hace su defensa, plantear un recurso para que se le imponga una pena, porque él es el defensor de la legalidad, ¿no es cierto? El fiscal plantear un recurso y se le imponga la pena que corresponda, por ejemplo. Podría ser un caso. ¿Entiendes? Sí, sí. En el caso que el juez no le acusara una prisión preventiva, el defensor apela, Ya. pero pues le pones 4 meses de prisión preventiva, ¿no? El plazo, claro. Aparte de fundar la prisión preventiva, la duración 4 meses. 4 meses. Apela, la sala confirma, pero le rebaja el plazo a la prisión preventiva. ¿Es pertinente realmente procedente eso? Ya. ¿Tú quieres preguntar lo mismo o después te preguntar? Otra cosa. Ya. Bueno, mira, el Código Procesal Penal, cuando se habla de medidas de coerción personal, específicamente prisión preventiva, establece que hay que fijar el plazo. Entonces, en la mayoría de distritos judiciales se cumple con eso porque dice el código bajo nulidad, si no se fija el plazo. Entonces está bien que se fije el plazo. Ahora lo que pasa es que como no estamos acostumbrados a eso, a fundamentar, ¿no? A fundamentar, porque recién estamos aprendiendo el tema de las audiencias, entonces el fiscal pide por escrito su prisión preventiva. Va a la audiencia, yo soy el juez, se supone que ese escrito ya lo vio la defensa, ya se preparó para la audiencia, entonces yo le digo, fiscal, plantee, dígame, supongamos, depende cómo yo haga la audiencia. Si yo soy juez y creo que se tiene que hacer punto por punto, le diré, fiscal, a ver primero los hechos y bueno, unos minutos, ya. Defensor, ¿algo que decir? No, no hay problema. Primer punto, fundados y graves elementos de convicción fiscal, 5 minutos. Habla, traslado a la defensa. Segundo punto, pronóstico de pena, traslado a la defensa. Tercer punto, peligro procesal, traslado, y yo ahí pregunto, juez, fiscal, ¿cuánto plazo quiere usted la prisión preventiva? ¿Cuánto plazo quiere? Tanto plazo. Ya, ¿por qué pide usted tanto plazo? Bueno, pido tanto plazo en este caso porque, mire, este es un delito contra la administración pública, hay que hacer una pericia, se supone que formalicé la investigación preparatoria, como el código dice, solo con elementos de convicción que eran urgentes e inaplazables, que eran los que se podían obtener en diligencias preliminares. Entonces, ahora necesito yo la pericia porque si no, no puedo pasar de la etapa intermedia al juicio oral. Y entonces, usted sabe, juez, porque son varias audiencias que ya tenemos en las cuales las pericias se demoran en hacer en estos casos 1 mes y nuestro perito, que tenemos solamente un perito nada más contable, ya está cargado en su agenda hasta tal mes. Por lo tanto, es necesario, no solo por la pericia, sino también porque tiene derecho también la defensa del imputado a que se le notifique quién es el perito
a designar su perito, a controlar esto y además porque hay que conseguir documentos. O sea, hasta ahora no ha provisto los documentos. Si es que él provee los documentos en forma inmediata, nosotros lo hemos requerido ya en diligencias preliminares, pero si no los provee el juez, entonces ¿cómo se puede hacer la pericia? Aparte de que se requieren testimonios, se requiere otra serie de actos de investigación y por eso sería 4 meses. Traslado a la defensa. Entonces la defensa dirá, no, pues juez, yo no tengo la culpa de que el Estado tenga un solo perito, o sea, yo no soy responsable de las limitaciones que tiene el Estado, además que en otros casos también se ha investigado esto en 3 meses, ¿por qué mi cliente va a estar expuesto 4 meses a una prisión preventiva? Me parece que es razonable 3. Entonces el juez sobre esa base, proporcionalmente, fundamentará también, si declara fundada la prisión preventiva, cuál es el plazo. Ahora, cuando yo apele, tú me preguntas, ¿la sala puede cambiar el plazo? Sí, si es que el que apela es el defensor del imputado y dice, mire, primero, no estoy de acuerdo con la prisión preventiva, por esto, y por último, en el caso que lo hubiere, es demasiado el plazo, por esto y por esto. Entonces, mi recurso es por 2 temas. Primero, convierte usted la medida en una comparecencia con este par de restricciones. Pero si no me liga, entonces se supone que la idea es el tema, o sea, depende del agravio que yo ya he planteado. ¿Me entiendes? Eso. Entonces dependerá de eso. Ir a la segunda instancia y ahí se supone que tú has planteado el recurso, tú tendrás que decirle al juez por qué consideras primero que la prisión preventiva no es la adecuada, por esto, por lo otro, inclusive hasta hay un exceso en el tema del plazo, porque 4 meses es demasiado. Las diligencias preliminares, se supone que hay una casación 2-2008, juez, y se supone que porque la casación dijo que si el imputado no está detenido puede demorar igual que el plazo de investigación preparatoria 120 días para diligencia preliminar, juez. Y ahora, porque no hizo la pericia, ahora quiere tener 4 meses y ahora presa a mi cliente. ¿Me entiendes? O sea, tú tienes que ver bien el caso. Ver bien el caso, suma, ¿no? Los temas de los tiempos y nada. O sea, hay que ubicarse bien con el caso. ¿Ya? Sí se puede, pero depende de que tú hayas planteado el recurso. Si no lo has cuestionado, el juez de oficio no lo va a hacer. ¿Me entiendes? Sí. Bien, ¿alguna pregunta más, amigos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Señorita. ¿Es correcta la reprogramación que realizan los jueces de audiencias previas a juicio oral, alegando el fiscal que tiene el caso como es corporativo, la fiscalía, y recién se lo ha pasado a la carpeta, no conocen el caso y solicitan la reprogramación y se da esta reprogramación por parte del juez de investigación preparatoria? Me parece que no. O sea, me parece que ahí, bueno, el juez que conoce de estos casos, se supone que habría que ver este tema porque mira el perjuicio que se produce, se difiere la situación jurídica, en todo caso copia la Oficina de Control del Ministerio Público para que vea cuáles son las causas, ¿no? Y se corrijan y no se repita esto, o si es que se trata de otra cosa, ¿no? También se plantea lo mismo con los abogados, ¿no? O sea, yo decía, el abogado no se aparece en la audiencia y postergó la audiencia, ¿y qué? ¿Y no pasa nada? No, pues, si yo fuera el juez, yo agarro, seguro que este pata me decía que estaba enfermo. O sea, ni siquiera me dijo que no iba a ser, no iba a estar porque iba a estar enfermo. Si me dice que estaba enfermo, le mando al médico legítimo, para que no lo encuentre en su casa, o en su estudio, ¿no es cierto? Y si no le encuentra, ¿dónde estará? Churín, supongo yo, reponiéndose de su enfermedad. Entonces está pasando algo, ¿no es cierto? Colegio de abogados, para que el colegio de abogados haga algo. Pues no dice que hay una lucha contra la corrupción, que quieren que la justicia mejore, y también hay un componente importante, así como los jueces y fiscales, la oficina de controles, están atentos a eso, pues también que los colegios de abogados hagan algo para que contribuyan a que los abogados también cumplan con su rol, ¿no? Este es un triángulo. Juez, fiscal, defensor. Ya les dije en la sesión anterior que la gente no discrimina quién es el responsable. Creo que no está bien, hay desorganización, y entonces la idea es que eso tiene que cambiar. Si no, usted lo puede pedir como abogado, ¿no? Porque la idea es que, señor juez, la verdad es que esa es la versión de él, pero en todo caso esto no se debe repetir. Y pum, que se mande copias a la oficina de control. Le dirá al juez, ¿sabe qué? A usted directamente. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, el tema está que quede constancia de que el juez tampoco no puede suspender una audiencia porque sí, ante esa clase de argumentación. Es como un abogado. Si el abogado llega a la sala de audiencia y le dice, pues, ¿sabe qué? La verdad es que no estoy preparado, pues.
Ha pasado en la realidad. El juez citó a la audiencia de prisión preventiva y son solo hasta 48 horas desde que se produce la formalización y el pedido, se puede señalar la audiencia. Entonces se señaló a las 24 horas. Se apareció el abogado y le dijo, pues la verdad es que este modelo es nuevo, no estoy preparado, lo puede diferir para mañana. El juez le corrió traslado al fiscal y el fiscal dijo, depende de usted, juez. Entonces, mañana nos vemos a la misma hora. Entonces, se postergó, se diferió para el día siguiente y ¿qué creen que pasó? ¿Iban a cambiar las cosas en 24 horas? No, pues lo que no le dio un pregrado de 6 años, lo que no le dio una maestría, un doctorado, los diplomados de LibreYur, no se lo van a dar 24 horas. No se lo van a dar 24 horas nunca. ¿Usted qué dice, amigo? ¿No es cierto? O sea, no pasó nada. Igual perdió. Fundada la prisión preventiva. Yo creo que ahí era copias al colegio de abogados. ¿Por qué? Porque era clara la indefensión, pues. Él mismo no estaba preparado, no conocía el modelo y al día siguiente llegó igual que como estaba el día anterior. Entonces, ¿me entiendes? Ese es el tema. Entonces yo creo que sí hay que tomar medidas para evitar que eso pase, ¿no? Que hayan controles y cosas, pero no es otra cosa que la muestra de la desorganización. Además, ¿tú eres abogada defensora? No eres, ya, pero si fueras abogada defensora, seguro te disgustarías en ese momento, pero dirías, si al día siguiente va a venir igual el fiscal, enhorabuena. ¿O usted se molesta, doctor? No, que lo preparen los mejores profesores fiscales para que mañana venga y se enfrente conmigo. ¿No es cierto? Claro, es un problema. Como miembro de la sociedad, está mal, ¿no es cierto? Porque debería la gente... Lo que pasa es que hoy día, de repente, está mal, pero está sobrecargado de cargos del Ministerio Público en el tema de los casos de investigación y los casos nuevos, entonces asignan cualquier cantidad de casos y la verdad, si ustedes se concentran bien en su caso, ustedes manejándolo individualmente tienen mucha ventaja frente a una persona que está saturada de casos, que no tiene tiempo, ¿ah? Y tiene problemas periciales, delitos contra la administración pública. De eso es que la reforma ha empezado, es bien complicado. Sí, doctor. Y este fiscal tenía un probable una diligencia programada en el transcurso del día. Creo que este conocimiento público y notorio, que también se puede haber dado en la situación de cualquier otro abogado, el juez podría tener una razón fundada para poder aplazar la diligencia para una fecha Sí, el código permite que se pueda diferir una audiencia. Miren, si el abogado no se aparece, acá hay dos posibilidades. Una, primero no se puede hacer la audiencia. Segundo, el juez no puede llamar al defensor público y decirle, ¿sabe qué? Haga la audiencia usted en este momento, porque el defensor público ya sabe. ¿Y qué le va a decir? No conozco el caso. Y entonces necesito prepararme para este caso. Y ahí el juez sí puede decir, mire, señor imputado, ayer se diferió la audiencia porque su abogado dijo que necesitaba más tiempo para prepararse y hoy día no vino. ¿Y sabe qué pasa? Si se me vencen las 48 horas, yo tengo que ponerme en libertad o me plantean un habeas corpus. Así que ya va a ver ese abogado lo que voy a hacer con él, pero ahora tenemos que hacer la audiencia. Así que, ¿tiene usted un abogado particular o le designo uno público? Designen uno público, le doy 3 horas, defensor. 4 horas, en la tarde nos vemos, acá estamos a las 4 en punto, perfecto, hacemos la audiencia. ¿Por qué? Porque es garantía que se respeten los derechos de los imputados, pero también eficiencia, que no hay impunidad, que hay una respuesta a la víctima, a la sociedad. O sea, sí se puede producir por motivos justificados y además con antelación, ¿no? Se supone, claro, no en el caso de este fiscal, pero estamos hablando si le da una enfermedad a una persona, pues sabe que tengo este problema, allá, entonces el juez inclusive puede llamar al abogado, al fiscal, no vengan porque hay un inconveniente, se va a postergar para el día siguiente, ¿no es cierto? O sea, la idea es esa. Y también ver el tema de los plazos, sobre todo cuando la gente está presa, es complicado, ¿no? En el tema de los plazos. Y en el tema que usted plantea de muertes y todo, bueno, si es un juez, solo si tuviera un juicio oral, ¿no? Habría problemas. Si es un juez y hay un juicio oral y es unipersonal y lo matan, pues el juicio oral empieza de nuevo. Si es colegiado y no hay alegatos, se reemplaza, entra otro juez y continúa el caso. En los casos de los fiscales depende del Ministerio Público porque no hay el tema de la,
ellos no valoran la prueba, se supone como no hacen la audiencia, en todo caso institucionalmente, ellos deciden a quién poner. Claro, lo mejor es que sea el fiscal, que desde el comienzo tiene el caso, el que continúe, igual que el abogado defensor, para que su conocimiento sea al 100%, ¿no? Eso es lo ideal. Lo que pasa es que ya esto hay experiencias también del vecino país del sur de Chile y podrían hacerlo ustedes como abogados también. Ustedes saben que hay un montón de casos que son fáciles. Casos de hurto, casos de robo, casos de lesiones. Entonces, ¿qué se podría hacer? La Fiscalía en Chile lo que hace es, y acá en Perú seguro también, hacen unos formatos donde se incorpora la información fundamental. Entonces, yo hoy día no puedo venir y el caso es de hurto y soy fiscal, mi colega ve los puntos principales y puede hacerse cargo, porque es un caso sencillo. Igualito en los estudios de abogados podría ser, o sea, tú no le vas a dar toda la carpeta por las 50 hojas para que lo lea de un día a otro, el hombre también tiene que hacer otras cosas. Pero si tienes ahí que en un par de páginas puedes tú poner los puntos principales, entonces con eso puede hacerse cargo de la defensa. Pues estamos hablando de abogados que tienen canchas, ¿no? Necesitan la información principal y con eso pueden trabajar los casos, ¿no? Entonces son formatos estándar para que así puedan, salvo que los casos tengan cierta complejidad, ahí sí no se puede hacer eso, hay que suspenderlo, tiene que haber un tiempo para que haya una preparación, ¿no? Así sería. Bien. Creo que está el tema. ¿Descanso? Bien, vamos a continuar entonces, ¿ya? Ya, a ver, lo que vamos a hacer ahora, te voy a explicar. Hay tres casos diferentes. Hay un caso que es de tutela de derecho, hay otro caso que es de excepción de improcedencia de acción y hay un tercer caso que es de excepción de prescripción. No sé qué caso les habrá tocado a ustedes, pero me interesa que tengamos tres casos para tener tres experiencias distintas. ¿Ya? Entonces, les han entregado los tres. Bacán, si les han entregado los tres, bien. Entonces vamos a hacerlo, pero acá lo que vamos a organizarnos entonces. La idea es que los que están a la derecha van a ser fiscales para un caso. Los que están a la derecha, todos van a ser fiscales para un caso. Vamos a ponernos que es para el caso de improcedencia de acción. Ustedes son, para los que están acá, son fiscales para el caso de improcedencia de acción. Y ustedes son defensores. Quiere decir que los defensores plantean excepción de improcedencia de acción. ¿No es cierto? O sea, ahí tienen ustedes el requerimiento y tienen ustedes la resolución. A ver, vamos para hacerlo más rápido. A ver, ¿me van a escuchar? Y entonces, vamos a trabajar ahorita. Ya, a ver. Ustedes tienen dos requerimientos. Un requerimiento de excepción de improcedencia de acción y tienen un requerimiento de excepción de prescripción que es del mismo caso. Es del mismo caso. Entonces, vamos a trabajar este tema. A ver, les voy a explicar. Ustedes, entonces, lo que va a pasar acá es lo siguiente.
La excepción de improcedencia de acción ha sido declarada infundada en primera instancia. ¿Por qué ha sido declarada infundada? Porque se considera que son argumentos de irresponsabilidad los que está planteando el excepcionante, que sí son típicos los hechos. Si ustedes van a encontrar ahí, ¿qué delito es? Falsedad ideológica, ¿no? Es el delito de falsedad ideológica. Y vamos a conversar un poquito sobre ese tema, ¿ya? Y también, aparte de falsedad ideológica, lo que hace la defensa de uno de los imputados es deducir una excepción de prescripción. En la excepción de prescripción también se ha declarado infundado en primera instancia. O sea, tenemos dos resoluciones que son infundadas. La excepción de naturaleza de acción y la excepción de prescripción, ambas son infundadas. ¿Ok? Listo. Entonces, la idea es la siguiente. Ya, se supone que usted le rogaría que lean el requerimiento y con el requerimiento vamos a conversar un poquito sobre los temas. Lean los dos, leen primero el requerimiento de excepción de naturaleza de acción y empezamos a conversar. ¿Ya? ¿Cómo se armaría? Y tenemos que hablar un poco de los delitos contra la fe pública, ¿no? ¿Qué es el delito de falsedad ideológica? ¿Qué dice la jurisprudencia? Eso. Pero necesito que lean ahora el requerimiento de excepción de improcedencia de acción. Por favor, leanlo, ¿ya? Lo leen unos 5 minutos y lo conversamos conmigo. Vamos a ir armando el tema. ¿Ya? ¿Podemos conversar algo? Le voy a explicar. Le voy explicando con la información que han leído. A ver. Ya, lo que habíamos quedado era que tienen en sus manos una excepción, ¿no? Una excepción. Bueno, en realidad son dos excepciones en un solo documento, ¿no? Una excepción de improcedencia de acción y una excepción de prescripción, ¿no? Una excepción de improcedencia de acción y una excepción de prescripción. Ambas han sido declaradas infundadas por el juez de la investigación preparatoria. Ambas han sido. Entonces se supone que si han sido declaradas infundadas, quien tiene que plantear el recurso es la misma defensa del imputado, ¿no? La misma defensa del imputado va a ir a la sala y la idea sería cuáles son los argumentos que podría utilizar para que la sala pueda tener otro parecer, pueda revocar y declarar fundado. Y si en ambos casos eso puede ser así, ¿no? Entonces acá la idea cuál es. Estamos frente a un delito de falsedad ideológica, ¿no? Entonces tenemos delitos contra la fe pública, tenemos el delito de falsificación de documento público, falsificación de documento privado y también el de falsedad ideológica, que consiste en insertar o hacer insertar en un documento público una información que sea falsa, ¿no? En un documento público. Acá, si de lo que pudieron leer, la excepción que ha deducido la defensa, ellos lo que dicen es que, bueno, el plano perimétrico y el otro documento no son documentos públicos, ¿no? Que no lo han hecho funcionarios públicos, y eso es lo que está planteando, ¿no? Insistentemente. Y bueno, también ahí lo que habría que ver es en qué iba a formar parte de qué, de un expediente, ¿no? Un expediente para lograr que se pueda, en este programa especial de titulación de tierras, se pueda incorporar a favor de una persona, ¿no? ¿Y quién es el imputado? Es el suegro, ¿no? ¿Y a favor de quién sería? Es del yerno, ¿no? Entonces, también le están atribuyendo a este señor el delito de patrocinio ilegal, también, ¿no es cierto? También se le imputa al mismo el delito de patrocinio ilegal. Entonces, ahí también hay que ver si hay un concurso ideal de delitos, hay un concurso real de delitos, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, si son hechos autónomos o independientes, o si con una sola acción se están vulnerando varios dispositivos penales, porque eso es importante para los temas de la prescripción. Si es un concurso real de delitos, puede prescribir independientemente cada uno de ellos. Pero si es un concurso ideal de delitos, se puede trabajar por el delito más grave, ¿no? Entonces, el delito más grave es el que establece la prescripción, y ahí también habría que ver cuándo es la fecha de los hechos, ¿no? Cuándo es la fecha de los hechos. ¿Y por qué? Porque el artículo en el Código Procesal Penal, a la fecha que se ha resuelto esto, se establece que si se formaliza la investigación preparatoria, se suspende la prescripción de la acción penal. O sea, ya no hay prescripción extraordinaria.
cuando se ha resuelto esto. Les dije que ahora en marzo de este año ha habido un acuerdo plenario penal extraordinario y entonces ahí se ha cambiado ese acuerdo plenario de noviembre del 2010 para decir que sí, que también prescribir, que se debe entender cuando se habla de suspensión como interrupción conforme a los artículos 80 y 83 del Código Penal del 91 y que sea prescripción, pero eso va a ser a partir de que se publique el acuerdo plenario. Acá se supone que, entonces habría que ver cuándo se formalizó, de cuándo son los hechos, hasta cuándo se produjeron, si son delitos instantáneos, si son delitos continuados, ¿no? Para saber a partir de cuándo se computa la prescripción. Y porque sí se puede dar la prescripción ordinaria. Si es que es un concurso real de delitos, se puede dar la prescripción ordinaria por alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, podría ser, por patrocinio ilegal, porque ¿cuál es el máximo de la pena? Serían 2 años, ¿no? 2 años. Entonces, si los hechos son del 2006, 2007, podría ser, porque en 2010 recién se formalizó, ¿no? Pero si hay un concurso ideal de delitos, falsedad ideológica, ¿cuánto es la pena? ¿No? La pena son 6 años, de 6 más 3, 9, no, 6 años, ¿no? 6 años, ya, si son 6 años, entonces ahí, y los hechos son de, ¿cuándo dijimos? Del 2010 creo, no, 2006 al 2007 no habría prescrito, ¿no es cierto? No habría prescrito. Ahora también hay otro ingrediente ahí, otro factor que parecería también se ha tomado en cuenta y que habría que ver si está bien o está mal, que es el de si se duplican los plazos de prescripción, como dice el artículo 40, como dice el Código Penal también, creo que en el 83, que cuando son delitos contra el patrimonio del Estado se duplican. ¿Acá hay algún delito contra el patrimonio del Estado? ¿No? Eso es lo que habría que ver, ¿no? Si no hay, entonces, ¿por qué habría que pensar en una dúplica, ¿no? Eso es lo que tendríamos que ver en este caso, ¿no? Entonces, y ya, eso en cuanto al tema de la prescripción. En cuanto al tema de la excepción de improcedencia de acción, ustedes se acuerdan que en el año 1981 se incorporó a nuestra legislación nacional y ahora solo se le ha cambiado el nombre, ¿no? En vez de llamarse así, se llama excepción de improcedencia de acción, pero igual comprende si es atípica la conducta o si hay una causa de justificación. Pero lo que nunca se ha aceptado desde esa fecha hasta ahora, es un 31 años, que proceda por alegatos de responsabilidad, ¿no? O cuando tenga que ver con un tema, y acá con mayor razón, con el nuevo Código Procesal Penal, lo que se obtiene en las etapas iniciales son elementos de convicción y no pruebas. O sea, si tiene que ver con un hecho, con un elemento de convicción, entonces podríamos nosotros arguir eso es lo que habría que ver en este caso, ¿no? O sea, ustedes creo que han podido leer ya gran parte del escrito. También lo que habría que preguntarse es si es necesario hacer un pedido tan extenso para tratar estos dos temas, ¿no? Porque, ¿no? Claro, eso, cortar y pegar es necesario cuando uno puede ir directamente al punto. O sea, yo podría, supongamos, en el tema bueno, si yo fuera el defensor y quiero decir lo mismo, ¿sabe qué, señor? Solicito que se declare fundada la excepción de improcedencia de acción conforme al artículo 6 del Código Procesal Penal, inciso tal, porque la imputación que se hace contra mi cliente es el delito de falsedad ideológica, ¿no? Previsto está el artículo del Código Penal 428, que consiste en insertar una información falsa en un documento público. La tesis de la defensa es que no es un documento público. Eso es que no es el plano ni lo otro. No es un documento público, dice, porque no lo ha hecho un funcionario público, ¿no? Ya, bueno, no lo ha hecho. Entonces, ¿quién lo ha hecho? Porque tendría que decir yo eso, ¿no? Porque estamos elaborando una compilación, ¿no?, de información que tiene un carácter público, que es eso depende del Ministerio de Agricultura, el PEC. Entonces, inclusive si lo hubieran hecho privado, pero se inserta ahí y forma parte de una información pública, entonces ¿qué carácter va a tener? ¿Me entiendes?
Entonces, no sé, si la defensa quiere discutir ese tema, no hay necesidad de tanto rollo, ¿no es cierto? O sea, directo al punto sería decir, bueno, acá y además, ¿cuál es la disposición legal? ¿Qué información hay acá? Porque por lo que si esto se ha hecho en una oficina pública, ¿por qué tendría que tener tal carácter? ¿No? Ya eso por un lado. Y en el tema de la prescripción, ¿está planteando la prescripción por los dos delitos? Solamente por uno. Solo por uno, ¿no? Solo por patrocinio ilegal, ¿no? Entonces ahí el tema es más sencillo, ¿no es cierto? El tema es directamente, bueno, está previsto en tal artículo, la pena es 2 años, los hechos se habrían producido hasta el año 2007, no es un delito contra el patrimonio del Estado, se encarga de proteger el buen funcionamiento de los servicios públicos en tal modalidad, es un delito instantáneo y por lo tanto desde el 2007 al 2009 ya había transcurrido el plazo conforme a los artículos 80 y 83 del Código Penal y punto, solicito que sea fundada, ya el juez verá cómo me va a responder el fiscal en la audiencia, pero ¿qué más información habría que poner? ¿No? O sea, todo lo que hemos hablado, máximo en 3 páginas. Si quiero, puedo poner a pie de página alguna jurisprudencia. Digo también por qué. Porque toda esa información la voy a decir oralmente en una audiencia. Es necesario, el juez me va a contar los tiempos. Cuando empiece a tratar de contarle tanto, o sea, la idea es que hay que ir directo al punto, ¿de acuerdo? O sea, así como uno habla, también debe escribir, ¿no? A nadie se le ocurre porque las resoluciones de los jueces, a veces también algunos colegas escriben igual, arrancan cada considerando con la palabra que cuando uno hable también lo va a hacer igual, ¿no? ¿Qué, cómo estás? ¿Qué has tomado de lonche ahora? ¿Qué había jugo de papaya? ¿Qué tomaste café en el 9º piso? O sea, ¿se imaginan? O sea, la idea es tratar de que así como uno habla, escriba, o así como uno escriba, hable, o sea, de manera clara, de manera directa, sin ruido, o sea, ¿qué hemos dicho? Si el mensaje es bueno y el mensajero es malo, el mensaje no llega, o sea, si tuviera uno, porque estas audiencias el juez no está obligado a resolver inmediatamente. En la investigación preparatoria, en estos casos, el juez tiene hasta 48 horas para resolver. Suspende la audiencia, se queda solo, se queda con la información. Pregunto, ¿provoca leer ese documento? Entonces, eso se trata, ¿no? Así como cuando uno no sabe hablar y la gente no lo quiere escuchar, lo puede mirar uno. O sea, como dice la canción de Rubén Blades, es necesario que uno escuche y oiga y vea y mire. Entonces lo que puede pasar es que te mire, no te escuche, te vea, ¿no es cierto? ¿Por qué? O sea, te mire, pero no te vea, y te escuche, pero no te oiga. ¿Por qué? Porque se supone que uno mismo está contribuyendo a que eso sea así. Entonces, quizás eso, sin ninguna crítica más, pueda impresionar a la persona que uno defienda, de que vea tantas hojas, pero a un juez eso le espanta, a un fiscal eso le espanta, y no es necesario. O sea, están buscando el sexo de los ángeles. O sea, si todos los que estamos acá creemos que los ángeles existen, lo único que esperamos de ellos es que nos protejan, es que nos ayuden, no nos interesa si es femenino o masculino. Eso es lo que pasa cuando uno en una comunicación es tan ampuloso, o en las resoluciones de los jueces también, ¿no? Se mandan 20 hojas cuando es escrito y uno dice, lo único que quiero saber es si mi cliente se va a ir preso o no. ¿Dónde está esa parte? Porque acá dice Jacobs, acá dice Asensio Mellado, acá dice la jurisprudencia tal del TC, ¿no? Entonces, eso está mal. Para todos los que hagamos eso, jueces, fiscales o defensores, es innecesario tanta información y lo que provoca es que no se revise. ¿Ok? Imagínense. Entonces, por eso, entonces, la idea es que hay que tratar de aprender, ¿no? Aprender a decir exactamente lo que se necesita para lograr buenos resultados. ¿No es cierto? Bien, ya, con toda esta conversación que hemos tenido, ahora la idea sería que podamos hacer una audiencia de apelación, una así rapidita, un primer tiro. Entonces, la idea sería la siguiente. ¿Ustedes qué cosa eran?
fiscales. Entonces acá son los defensores los que tienen que plantear el recurso. Lo que yo les rogaría es si se pueden juntar, por ejemplo, 10, se voltean la silla, conversan 10 para en 5 minutos hacer una audiencia. Y ustedes como fiscales se tienen que oponer y tienen que lograr que se confirme. Ya el juez de la investigación preparatoria ha declarado infundado los dos pedidos. ¿Cuáles son los motivos? Vamos a poner que los motivos son, número 1, que es un argumento de defensa, lo que está planteando el excepcionante en la improcedencia de acción. Y respecto a la prescripción, vamos a poner ahí que es infundada porque en este caso concreto estamos frente a un concurso ideal y se computa por el tema de falsedad ideológica. Y por otro lado, el tema de la duplicidad por afectar también el patrimonio del Estado conexamente. Esos serían los argumentos. Entonces, se supone que los defensores estarían planteando eso y usted, como fiscal, el otro. Quisiera que conversen, grupo de 10, para poder hacer un taller y hagamos por lo menos una simulación. La próxima sesión, que es el martes, vamos a hacer otra que tenga que ver con la sentencia. La sentencia, que ya debe estar en sus correos, tiene 30 páginas. Entonces, que las sentencias no son cortas. Desgraciadamente, es una sentencia muy extensa y es un caso de violación a la libertad sexual real. Entonces, es una condena, es una absolución en primera instancia y la idea ahí es que los que van a apelar son los fiscales. Porque, ¿qué quieren? Quieren que se declare nula esa. Y los defensores que van a querer en segunda instancia, que se confirme. Entonces, se supone que ahora hacemos esta pequeña simulación hasta la 10 de este tema y la próxima sesión arrancamos a las 7, les explico cómo es la audiencia de apelación de sentencia y como ya leyeron la sentencia, invertimos. Ustedes son ahora fiscales, ustedes son defensores y entonces los que van a apelar son los fiscales, ¿no? Ustedes ahora son defensores, ¿no? ¿Ok? Y entonces en la próxima audiencia a las 8 ya estamos haciendo la simulación porque de 7 a 8 trabajamos un poco cómo se hace la audiencia. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ¿pueden ayudarme? Hacemos grupo de 10 y converso. O sea, la retroalimentación, el metro de lluvia de ideas, ¿ya? ¿Ok? Y después voluntariamente alguien me dice, yo quiero salir a ser fiscal. Sí. Disculpe, la idea era que nos lea usted la resolución que emite el magistrado acerca de... Ya le dije cuáles son los fundamentos ya. Me ha dado solamente... Está bien, ¿y le parece poco? Si ha perdido el caso ya, en primera instancia. Le he dicho que la improcedencia de acción es porque son argumentos de irresponsabilidad. El juez considera que es un tema probatorio, que no es un tema de atipicidad como está invocando la parte. Y en cuanto a la prescripción, le he dicho yo que el juez considera que hay un concurso ideal de delitos. O sea, que cuando hay un concurso ideal de delitos, el delito de la pena más grave, que sería el de falsedad ideológica, decían los colegas que la pena era 6 años. Y si los hechos eran hasta ¿qué año? 2007 creo, ¿no? O 2006, todavía no habría prescrito a esa fecha. Pero además, el juez en este caso dijo, pero esto también conexamente tiene una afectación al patrimonio del Estado, porque era el PEN y por lo tanto, en vez de 2, consideró que era 4. ¿Me entiendes? Esos son los 3 argumentos, en 20 páginas, ¿me entiendes? Pero también lo he sintetizado, ¿me entiendes? Entonces, la idea es esa. La idea es que ustedes conversen entre sus compañeros, van a apelar. ¿Qué pueden hacer para apelar? En segunda instancia, ¿ok? Y los fiscales, ¿qué pueden hacer para que se confirme esta decisión? Ya, les doy un dato más que es importante. Cuando el juez ha resuelto en primera instancia, cuando declara infundadas las excepciones, ha dicho que en este caso hay un concurso real de delito y no ha apelado el fiscal. No ha apelado el fiscal. Ahora el fiscal, cuando quiere apelar, dice que hay un concurso ideal de delitos. ¿Ok? O sea, el juez dice, acá no ha prescrito porque estos son autónomos. Es un concurso real de delitos. Pero ¿qué dice el fiscal cuando apela? No, acá hay un concurso, se supone que cuando apela no dice nada, pero después quiere introducir el elemento de que es un concurso ideal de delitos. La pregunta es, si ya dejó consentir la resolución en ese extremo y no la ha considerado grave, ¿puede en segunda instancia decir eso o no? ¿Me entiendes? Ya, eso convérselo pues. La idea es que así se aprende, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo? A ver. Hacemos los grupos entonces, a ver.
hacemos los grupos, amigos, conversamos un poquito. ¿Ya? No 10 minutos para conversar, no 10 minutos. Computadora, si pueden imprimen, lo leen, resumen, fiscales, defensores, porque explicamos el procedimiento y lo vamos a hacer ya. Entonces, vamos a invitar acá, y se supone que los que van a plantear la apelación son los abogados defensores. A ver, ¿quiénes van a ser los abogados defensores? Un abogado defensor, a ver. La excepción de improcedencia de acción y la prescripción, a ver. ¿Y quién va a ser el fiscal para que... Acá, ya está el fiscal de Jimmy, a ver, ya. Entonces, la idea es que ya hemos seguido todo este procedimiento, pensemos que... como yo realmente... A ver, ¿quién va a salir acá como defensor? ¿Alguno que quiera salir? Como ya expliqué yo el procedimiento, ya hemos pasado eso, queda claro qué es lo que está en discusión, ¿ya? Lo que se tendría que haber hecho al comienzo de la audiencia por los magistrados de segunda instancia para fijar los puntos a discutir, ¿ok? Ya lo tenemos claro. Entonces ahora la idea es que hay que preguntarle a las partes, ¿no? Se supone que si el relator hubiera dado los agravios, si están de acuerdo con ellos, o alguna modificación. Como ya acá lo hemos explicado públicamente, todos están de acuerdo con eso. Ahora vamos al tema de fondo. ¿Quién ha planteado el recurso? Entonces, ¿quién planteó el recurso? Los abogados. ¿Quién sale? Se chupa de... A ver, doctor. Ya, a ver, el doctor sale como abogado. A ver, tenemos micrófonos acá. ¿Funcionan los micrófonos? Ya, a ver, vamos a... Ya, a ver, amigos, todos atentos. A ver, señor defensor, usted ha planteado la apelación, ya estuvieron de acuerdo con los agravios, haga usted uso la palabra. Señor juez, fundamentando los argumentos de la apelación interpuesta ante la autodeclaración fundada la excepción, la misma le causa agravio a mi patrocinado por cuanto que está siendo sometido a un proceso penal donde la figura y los elementos constitutivos del delito no están debidamente previstos ni penados en la ley sustantiva. Me explico. No puede ser argumento de defensa lo expuesto en el escrito donde planteo la improcedencia de la acción, por cuanto que un documento público es elaborado por todo o cualquier funcionario público en el ejercicio de su función. El documento privado es elaborado por cualquier persona. El hecho de que un documento privado constituya parte de un expediente administrativo no cambia su condición de documento privado, toda vez que todo este expediente recién viene a adquirir la calidad de un instrumento público en su totalidad cuando es inscrito por el funcionario de la Oficina de Registros Públicos. En consecuencia, la improcedencia de la acción por la falta de explicidad debe declararse fundada en todos sus extremos por cuanto la responsabilidad de que se le imputa a mi patrocinado no está debidamente tipificada en la ley. Esto quiere decir ni en la Constitución, en el artículo 2, inciso 24 literal. Bien, a ver, vamos a resolver primero, vamos a ver la audiencia sobre la excepción de improcedencia de acción. Después ya vemos el tema de la excepción de prescripción. A ver. Señor juez, el Ministerio Público solicita que se confirme la resolución de alzada por cuanto considera que la improcedencia de acción es correcto en el razonamiento tanto jurídico como las composiciones fácticas realizadas por el juez o el señor Acubo, ya que se trata de señalar que se ha insertado en documento público una información falsa, y como es cierto, este documento público constituye el expediente administrativo elaborado por la unidad de COFOPRI a efectos de que se inscriba el derecho del peticionante,
formando parte dentro de este expediente administrativo los planos tanto perimétricos como la memoria descriptiva realizada para formar parte del expediente administrativo. En ese orden de ideas se ha cometido la conducta tipificada en el artículo que considera que se ha realizado el delito, señor magistrado. Es todo cuanto debo decir en lo que corresponde a este punto. Ya, respecto al tema de ¿alguna dúplica réplica, doctor? Sí, doctor. El hecho de que no se haya considerado en la denuncia al profesional que elaboró tanto la memoria descriptiva como el plano perimétrico, es una prueba fehaciente, cierta y actual de la irresponsabilidad de mi patrocinado. Bien, ¿algo que decir, señor Picar? No es pertinente su objeción ni alegación, señor magistrado. Ya, a ver, vamos al tema de muy puntuales de Picala. Oiga, el tema específico. A ver, señor defensor, a ver, la portátil, por favor. Señor defensor, vamos al tema de la extensión de prescripción. En cuanto a la extensión de prescripción, tenemos que tomar como referencia, primeramente, la figura delictiva. Sí, la elaboración de los planos y de la memoria descriptiva no está clara si constituye o no constituye un documento público, no puede haber dúplica. No se pueden duplicar los plazos para la prescripción. Todos debemos someternos a lo que dice la Constitución y la ley. Esto es parte del principio de legalidad contenida en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, respecto a la observancia del debido proceso. Si esto es así, tenemos que el plazo prescriptorio, partiendo de la fecha de los hechos a cuando se interpuso la denuncia penal, había transcurrido el plazo previsto por la ley. En consecuencia, la prescripción debe ser declarada fundada. Ya, señor Picar, ¿algo que decir? Señor magistrado, en lo que corresponde a ese punto, el Ministerio Público también sostiene que se confirme la resolución en materia de alzada por cuanto se está afectando el patrimonio del Estado. En consecuencia, al producirse tal hecho, es imprescindible que se aprecie que se tiene que duplicar, en este caso, la pena. Por tanto, no ha prescrito al día de hoy el hecho delictivo. En consecuencia, el petitorio del Ministerio Público se reafirma para que se confirme la resolución. Gracias, señor. ¿Duplicación? Debo hacer una precisión. No se trata que la prescripción se legalice hasta la fecha, sino a la fecha en que se interpuso la denuncia. Ya, ¿algo que decir, Picar? Simplemente que el hecho se cometió en el 2006 y hasta el día de hoy no se ha cumplido con el plazo prescriptorio señalado por la ley. Conforme. Vamos a conversar un poco, a ver qué les pareció los alegatos, el fiscal, primero el defensor. ¿Todo bien? Entonces, ¿a dónde nos vamos a celebrar entonces? Ya, ¿qué tal? No, mi opinión es magnífica. Es magnífica. Infundada la 12 sección. Confirmaron. Ya, no, a ver, algún comentario, alguna cosa. No, pues igual resolver problemas su cerebro no piensa. La idea es que hay que aprender haciendo, qué comentarios hay, todo, y después sacamos la conclusión. ¿Alguien quiere intervenir? Todo está, hubieran hecho algo adicional, hubieran mejorado algún discurso, todo estuvo perfecto, nadie tiene que decir nada, hubieran hecho lo mismo entonces. Pregunto. Algo parecido. Algo parecido, ya. A ver. Habría que de repente los doctores en la parte de la decisión de prescripción Ya. especificarlo de manera específica para el delito, ¿no? Ya. La supuesta fecha del delito es en fecha tal, a la Ya. fecha han transcurrido tanto tiempo y por lo tanto teniendo en cuenta que la pena máxima para este delito es tanto, a la fecha ya ha transcurrido más del máximo. Ya. ¿Está bien? ¿Usted, doctor? ¿Quiere decir algo usted? Sí. Usted, sí. No, Allá. la fiscal está bien preparada. ¿Algún comentario? No, va a quedar al voto la intervención de ella para el próximo martes, para el caso más Maelic. Sí, está bien preparada para que haga la sentencia. 30 páginas, sí. Hubiese agregado en el caso de improcedencia de la acción penal sería agregar que no se trata simplemente de un plano de ubicación, de
faltó eso, para el tema del verbo rector. Ya, conforme. ¿Qué más? Está bien, perfecto. ¿Qué más? A la prescripción, señalar que, aparte de las fechas, señalar en qué consiste el atentado contra el patrimonio del Estado. Precisar que se construyen tierras que sí son del Estado y que se pudo haber destinado en otro uso. Ya. Ya, ¿qué más? Sí, doctor. Ante esta situación, ante este ejemplo que ha estado bastante simpático, es totalmente estable que no se puede evadir la existencia de un expediente. No se puede decir que no existe, como si fuera, digamos, Gasparín, que está, ¿no? Porque el expediente se ha formado con el documento netamente privado. Ahora, esa formación hace que justamente se perfeccione de una forma total y completa y concreta el ilícito penal. Por lo tanto, ante esta situación, se estaría contraviniendo contra el patrimonio del Estado. Creo que eso es... No, eso hay que verlo bien. Eso lo vamos a hablar ahora. ¿Algo más? Sí, doctora. A ver. Para que pueda verse cuándo se da la excepción de la naturaleza. Bueno, la excepción, cuando existe así la naturaleza en sí jurídica de este tipo de excepción, ¿no? Perfecto. Bien. ¿Algo más? ¿Algún comentario más? Nada. Ya, a ver, un poquito alto para que te escuche. Respecto a la denuncia de la acción, Ya. sin serlo para determinar si es un documento privado público, tenemos que irnos para el Código Civil. Claro, sí. Ahí donde establece casualmente Ya. el Código Penal no menciona nada. Pero Claro, sí, está bien. Por revisión, interpretación sistemática. Ya. por extensión, ¿no? Y aparte, no se dice nada del perjuicio, que es un presupuesto, creo, del tipo penal, del perjuicio que está ocasionado con esta supuesta insertación de funciones falsas en todo público, ¿no? Ya. O sea, no hay perjuicio. No hay perjuicio, creo que no hay Ya. Ya. Bien, entonces, resumiendo, el asunto es el siguiente, ¿no? La defensa primero plantea el tema de la excepción de improcedencia de acción, ¿no? Entonces, considera que estos hechos no constituyen falsedad ideológica, y acá la doctora también intervino y dijo, bueno, ¿cuáles son? Insertar en un documento público información que sea falsa. Si es falsa, obviamente está generando un perjuicio, ¿no? Y acá todo está centrado en esa clase de documentos, el plano perimétrico y la memoria descriptiva, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de una persona que tenía un cargo en el PEC, era el director del programa especial de titulación, y entonces que estaba favoreciendo a su yerno. Entonces, si yo soy el abogado defensor, trataría de deducir acá la excepción de improcedencia de acción en el sentido de que acá no se ha establecido quiénes hicieron, ¿no? Tendría que sostener así, si quiero forzar la cosa, que no se ha probado que esos documentos sean públicos porque no se ha establecido que hayan sido hechos por funcionarios públicos, que dentro del expediente no figura que eso es así. Bueno, digo, forzando la figura, ¿no? Porque se supone que si finalmente van a formar parte de un expediente que es público, que se supone que el Estado lo tiene que pagar, ¿no? Se va a regularizar todo, y se entiende que el cuestionamiento es que la información es falsa, que no es acorde a la extensión de terreno y a las características que tiene. Pero bueno, por ahí entraríamos, ¿no? La excepción, invocar eso, de repente sea alguna jurisprudencia también, pero corto, ¿no? Corto. Ya, después el tema de la réplica, pues lo que tenía que hacer el fiscal era decir simplemente que acá esto no era un tema de argumentos de irresponsabilidad, que estaba probado que la ley tal, el reglamento tal, establece cuál es el contenido de los expedientes de titulación, que obviamente dentro de ellos tiene que estar el plano perimétrico y tiene que estar el otro documento, y por lo tanto que eso corre por cuenta del Estado, que lo verifica y constituye por lo tanto un documento público conforme al artículo tal del Código Procesal Civil, y obviamente que hay un perjuicio. Por lo tanto, solicito que se declare improcedente o infundada esa excepción. Ahora, en el tema de la excepción de improcedencia de acción, ahí el asunto era, yo diría acá, la idea era que se ha apelado, y bueno, la Fiscalía estaría planteando también acá que el tema del concurso de delitos, que hay un concurso que es un concurso ideal de delitos y no es un concurso real de delitos. Entonces ahí el tema está que se supone que eso ha tenido que estar contenido, ¿no?, dentro de lo que es materia del recurso, en su oportunidad cuando absorbió el traslado, en fin, no dice nada de eso, y entonces acá yo les voy a alcanzar la resolución que la sala de apelaciones ha emitido. También
la que la jueza pidió para que ustedes lo puedan revisar. Lo que la sala hace es decir de que en este caso no se puede decir que hay un concurso ideal, porque cuando el juez dijo que era un concurso real, no hubo ningún cuestionamiento. Y si había un concurso real, eran autónomos y por lo tanto prescriben en forma separada. Entonces no puede decir ahora la Fiscalía que hay un concurso ideal y por lo tanto que se computa por la figura más grave, ¿no? Número uno. Número dos, en cuanto al tema de la prescripción, porque es contra el patrimonio del Estado. Por ejemplo, mira, en los delitos de malversación de fondos, ¿ah? No estamos en falsedad ideológica. Se supone que ahí se trata de dinero del Estado, que se le asigna a una entidad pública para que lo use en determinado tema, sin embargo le da otro uso. El asunto está que el dinero no sale del Estado, pero se afecta el tema presupuestal. Entonces, ¿qué pasa ahí? La mayor cantidad de jurisprudencia va por el lado de que lo que se afecta ahí es el buen funcionamiento de los servicios públicos, por lo tanto no se afecta el patrimonio y por lo tanto no se duplica el plazo conforme al 40 y el artículo 83 del Código Penal. Por lo tanto sería más difícil todavía que una figura como la que estamos hablando, patrocinio ilegal, ¿bajo qué rubro está patrocinio ilegal? Pueda tener que ver con el tema de una afectación, ¿me entiendes? Entonces, por lo tanto, solamente habría que computar el tema del plazo, decir que hay un concurso real de delitos que se computa autónomo, que los hechos fueron en el 2007 como máximo y que si el plazo máximo era 2 años y se ha formalizado la investigación en el 2010 y había transcurrido el plazo ordinario, porque si hubiera sido hasta el 2010, con la formalización en esa época se interrumpía y se suspendía y te quedabas sin prescripción. Creo que esos eran los argumentos que había que plantear, ¿no? Y la Fiscalía, por su parte, pues, decir ahí lo que se podría hacer para poder evitar esto, ¿no? Ese es el juego, ¿no? O sea, ver rápidamente, plantear argumentos, replicar, pero para eso hay que conocer, así como ahora, no hemos podido leer íntegramente, pero conversando nos hemos entendido. O sea, no se trata de hacer un documento extenso, ni hacer un alegato extenso, sino lo que usted decía, hay que tener capacidad de síntesis. Hay que hablar solo de hechos relevantes. ¿Y eso cómo se aprende? Entrenando. No hay otra forma más que entrenando, conversando. Estoy seguro que algunos al comienzo empezaban con una cantidad de información, pero miren todo lo que han aportado. Él ha aportado, tiene que probarse perjuicio. Ella decía, no, pero tiene que o insertarse en documento público, perjuicio. Y por acá también había otra intervención. O sea, eso es lo que vamos a hacer ahora, pero en el tema de la apelación de la sentencia. O sea, mañana van a tener en sus correos todos la resolución del juez y de la sala de apelaciones para que puedan ampliar más sus conocimientos en estos temas, pero también les va a llegar la sentencia de 30 páginas. La idea es que con la sentencia leanlo íntegramente y lo que quisieran, si se pueden comprometer ahora, dijimos que ustedes iban a ser fiscales, se supone que acá la sentencia es absolutoria, ustedes van a apelar y ustedes van a ser defensores, ustedes tendrían que lograr que se confirmen. Si se va a producir pruebas, tienen que decirlo, porque ya en apelación de sentencias puede haber pruebas nuevas y habría que preparar testigos o peritos o quién pone el documento, porque es igual que un juicio oral, pero en segunda instancia. ¿Me entienden? Entonces, lean también, por favor, su Código Procesal Penal sobre apelación de sentencias. Lo vamos a repasar al comienzo de la otra sesión y a las 8 máximo estaremos empezando con la simulación de apelación de sentencias. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, muchas gracias en todo caso, ¿ya? Hasta la próxima semana, ¿eh?